Pero qué bendición, excelente. Y aquí es donde nosotros vamos a continuar, en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esas fueron las palabras que Dios le dio al hombre, a la raza humana de aquel entonces. Por lo menos sabemos que era un hombre y una mujer los que estaban oyendo esa palabra de Dios. Pero amigo mío, amiga mía, quiero decirte, hermano, hermana que me escuchas, esta es la palabra que también Dios te dice a ti, que así como se los dijo a ellos, te lo está diciendo a ti a cada momento. Dios te está diciendo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios te está diciendo eso, y de ti depende hacer lo que tú quieras. Así como el hombre, Dios no lo forzó a nada. Dios le dio de lo mejor, de lo más maravilloso que podía darle Dios. Y después le dijo: de todo esto que yo te he dado, tú puedes comer, y come del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres te vas a apartar de mí, ciertamente morirás. Entonces el hombre tenía que decidir si comer de todas esas cosas tan maravillosas que Dios le dio, o envilecer su corazón, o hacerse vil delante de Dios y desobedecerle, comiendo de donde Dios le dijo: no, de ahí no comerás, porque el día que lo hagas, escúchame bien, ciertamente morirás. Esta es la palabra que Dios te dice a ti también, a cada momento de tu vida. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues aquí lo vemos en Deuteronomio. Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti. Es que esa palabra es el modelo de Dios. Estamos viendo el modelo. ¿Cuál es el modelo de Dios? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Come del árbol de la vida, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te alejarás, te apartarás de Dios, y con todas las bendiciones que Dios había preparado para ti. Y por ahí no faltará quien diga: pero si todavía veo bendiciones, el sol, las estrellas, el aire que respiramos, la comida, todo. Pues sí, esas son bendiciones, pero déjame, te digo que esas son bendiciones por su pura misericordia que te tiene, por su pura gracia, porque no te quiso quitar todo. Pero lo que sí es cierto es de que tú no entiendes ni conoces la bendición de estar cerca de Dios, porque toda tu vida has vivido lejos de Dios. Pero esta palabra es la palabra de Dios, para que tus ojos sean abiertos, para que tú entiendas el camino de Dios
y entiendas la voluntad de Dios en tu vida y reacciones. Y ya no vivas más como has estado viviendo toda tu vida, en ignorancia, lejos del conocimiento de Dios, lejos de la voluntad de Dios en tu vida. Esta palabra es para que te des cuenta de tu realidad. ¿Cómo ves? Yo le doy la gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, Génesis 2:17 dice así, y nosotros vemos en Deuteronomio 30:15, y Dios te dice a ti, y en este momento le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero es palabra para ti. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. ¿Para qué? Para que vivas, porque el deseo de Dios es que tú vivas, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 30:17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, o sea que Dios te deja escoger. Dios no te va a obligar, como no obligó al primer hombre. Así también a ti Dios te está tratando de la misma manera. Las cosas no han cambiado para Dios. Es exactamente lo mismo. El mismo modelo que se aplicó para el primer hombre es el modelo que Dios está aplicándote ahora a ti, a tu vida. Un árbol de vida, un árbol de la ciencia del bien y del mal. Come del árbol de la vida, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Deuteronomio 30:17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días en la tierra a donde van. Es decir, para Dios solamente hay dos caminos. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, solamente hay dos caminos. O escoges el árbol de la vida, o escoges el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no hay intermedios. No hay un tercer arbolito que esté en medio de esos dos, no, o una cosa u otra. Te lo repito nuevamente, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuál es la otra opción? Si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo te protesto hoy que de cierto perecerás. Esas son las dos opciones. No existe, es que yo soy medio bueno, yo soy medio esto, es que yo no hago esto, yo sí hago eso, pero yo no hago aquello. Eso no existe, olvídate, eso no te va a ayudar. Solamente hay dos arbolitos. El de la vida, bien tomada la decisión, y el arbolito de la ciencia del bien y del mal versus la muerte. Solamente, ¿cuál vas a escoger? Si tú dices, es que soy medio bueno, no soy tan malo. No, lo siento, tú no estás escogiendo el árbol de la vida. Para ti, si tú
haces todas las cosas bien, pero fallas en una, estás tomando el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo ves? Así es Dios. Es muy tajante y es muy radical. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a librar de esta condenación? Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice Romanos. Pero ¿quién nos va a ayudar? Pues ¿quién más? Y aquí hay un grande misterio, porque Jesucristo vino a morir por ti. Si tú aceptas a Jesús de Nazaret en tu corazón y le entregas tu vida, entonces todos tus pecados están clavados en la cruz del Calvario, porque Él murió por ti y Él derramó su sangre para que tú fueras perdonado. Si tú haces eso, entonces tú estás escogiendo el árbol de la vida, porque amigo mío, amiga mía, hermano, hermana que me escuchas, la vida es Jesús de Nazaret. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Esa es la palabra de Dios. Dice así, Génesis 3:6. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a regresar. Bueno, ya vimos una parte bien interesante, ¿verdad? Que Dios te sigue hablando y tuya es la decisión de lo que quieres hacer. Génesis 3:6, vamos a ver, qué interesante, porque en Génesis 2:17 nosotros vemos, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le está diciendo al primer hombre, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y yo me hago la pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el hombre desobedece? ¿Qué va a pasar si tú has desobedecido? ¿Qué va a pasar si fallamos? ¿Qué va a suceder? Pues vamos a morir. ¿Y después qué hay? ¿Qué hay? Pues nada, lo mismo. Lo mismo. Tienes la oportunidad de escoger el árbol de la vida. Aquí lo vemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Pues escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el diseño de Dios. Árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de la vida, come, sí puedes comer. Árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Nos vamos a brincar al león, un brinco un poco estrepitoso, pero vale la pena, ¿verdad? Aquí nosotros estamos encapsulando el misterio del diseño de Dios. Aquí estás tú. Yo no sé si tú crees que te pareces o no, pero este león te está representando a ti, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas y que estás viendo este material. Este león está representándote a ti mismo, a ti misma. Tú eres como un león, vamos. Ahí está el misterio. Tú eres como un león. Y Dios te dice, hey, árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoge, león. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué está haciendo este león? ¿Está amedrentando a su presa? A lo mejor está bostezando, no está haciendo nada malo. Pero tiene unos colmillos muy fieros, muy poderosos, una mirada penetrante. Parece que tiene mucha fuerza y dominio, ¿verdad? Parece que tiene mucha potestad, además de orgullo y soberbia, entre otras cosas. Pero bueno, tú eres como ese león. Si tú como león dices, yo escojo el árbol de la vida, entonces, ¿para qué tienes esos colmillos? Pues para nada, porque no te vas a comer a ninguna presa,
los vas a usar para comer tu alimento, que es solamente plantas del campo. Ahí estás tú. Tú tienes la capacidad de ser un león depredador. ¿Cuántas veces has sido un depredador de tu prójimo? ¿Cuántas veces le has hecho la vida imposible a tu prójimo? ¿Cuántas veces has usado tu fuerza desmedida para atacar a los demás, para comerte a la gente? ¿Cuántas veces has usado esos colmillos que Dios te dio, pero para que no los usaras, y los has usado para maldecir, los has usado para hacer mal a los que están cerca de ti? Y algunos hasta su propia familia han usado esos colmillos. Tú como león, yo te pregunto, ¿qué escoges? ¿El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí te das cuenta lo que significa ese modelo? Aquí está el toro. Ahora tú estás representando el toro. ¿Qué eres? Eres un toro. Escoge el árbol de la vida, no escojas el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú escoges el árbol de la vida, pues tú no vas a usar esos cuernos tan largos, esa fuerza que Dios te dio. Para los que tienen mucha fuerza, ¿sabes? ¿Sabías tú que la fuerza está íntimamente relacionada con el enojo, con la ira? Las personas que se enfurecen, que se enojan mucho de repente, está muy asociado porque tienen cierta fuerza, que pueden hacer alarde de su fuerza, y esa es la leña y el fuego que enciende la ira en sus corazones, porque si no tuvieran esa fuerza, pues no, ¿cuándo se enojarían? Esos cuernos es el poder, es la capacidad de hacer mal, es el poder, es la capacidad de acornear con esas armas. Tú eres un toro. ¿Qué vas a hacer? Escoge el árbol de la vida. No escojas el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué quieres esos cuernos? Para no usarlos. No seas como el toro que de cualquier cosa se enfurece, se aira. Eso es bien feo. Que Dios nos ayude y Dios nos libre a ser cada día mejores en ese aspecto. Y vamos a ver por último el caso de la serpiente. Tú eres una serpiente, tienes veneno, aunque no lo quieras reconocer. Tú puedas pensar que eres una persona tierna, que no le harías daño a nadie, pero eso no es cierto. Tú eres como una serpiente y de ti depende si de tu boca sale veneno para envenenar a los demás. Si de ti salen cosas horribles, malolientes, para fastidiar a los demás, o simplemente no usas esa capacidad que tienes para maldecir, para envenenar, para causarle problemas a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué es lo que sale de tu boca, serpiente? ¿Salen cosas buenas? ¿O tratas nada más de engañar a los demás para que caigan en pecado? Ahí está el modelo de Dios. Árbol de vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de vida lo puedes comer. Árbol de la ciencia del bien y del mal, no. ¿Para qué tienes esos colmillos, serpiente? ¿Para qué tienes ese veneno? Para que no los uses. Y de ti depende si los vas a usar o no los vas a usar. Pero yo te digo que, como dice la palabra del Señor, no los uses, porque el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto perecerás y te vas a alejar de Dios. Y cada vez que tú comas y comas y comas y comas más de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a estarte alejando más y más y más y más y más.
y más hasta que ya no haya punto de retorno. Entonces yo te hago la pregunta a ti que me estás escuchando: ¿qué escoges? ¿El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal?